Ajá, ahí va. El Padre Ah, Nuestro recoge con termines. detalles de milagro la antropología cristiana. Por la naturaleza de los bienes que implora, define al hombre. El hombre se revela en el Padre Nuestro en 3 dimensiones. Primera, como un ser corporal que necesita el pan de cada día. Segunda, como un pecador que necesita ser perdonado y que debe perdonar a sus semejantes. Tercera, como un ser frágil que debe temerle a las tentaciones y orar para ser librado del mal. Veamos cómo enseñó Jesús esta oración en Lucas 11, del 1 al 4. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Pues es el 9. Sí, sigue. Ya. Perfecto. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del O maligno. sea, él para la tarde se tiene que ya sentar. No. No. Sí, no, pero sigue. Tú también. Ok. La oración Sí. ¿Para qué? no era cosa nueva para los judíos. Es más, era y sigue siendo parte de su cultura y vida diaria. Pero Jesús estaba orando en un lugar desde donde era visible para los discípulos. Tal vez ellos estaban con él y al ver ellos en él una forma muy especial de hacerlo, se dieron cuenta que no sabían orar y le pidieron: Señor, enséñanos a orar. Entonces Jesús les daba los principios básicos para orar y se infiere que se debe iniciar adorando. Después, expresar peticiones y terminar alabándole. Examinemos cada una de las 7 peticiones de oración que podemos usar como modelo para que aprendamos a orar y oremos correctamente. Primera, santificado. ¿Pero qué es la creencia esta? No, esta es la que sigue, dijo Alfonso. Es que no, sí, ya iba a traer esto. Sí, no. Pero es que Porque ya terminó. No, ya terminó. Es esa la del. Si quieres decirlo, Primero, santificado sea tu nombre. Escriban nombre. está bien, muy bien. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás. Gracias, Emanuel.
Sí, tú sigue así. Lo que pasa es que la 2, pero ya había terminado aquí el video, ¿verdad? Ya había terminado, salieron. Sí, y esta es la 3 y le faltan la 3 a Carlomagno. Ah, ok, pero sí se había terminado, no sé. Ya había terminado. Sí. Digo, Entonces no estabas aquí cuando lo Yevir ya repartió, pero dijo que ahorita venía. Mira, ahí viene la pobre. No, ya no. Pero no todos la tienen, ¿o sí? Mira, Y Luisito el Bautista. Ah, no, perdón. Ah, deme. esta es la 3, ¿no? Sí. Y aquí estamos en la 4. Ah, ok, no te preocupes. Esto es la página. ¿Ok? Aquí tú estás y es la oración en Sí. judeo. Exacto. No te preocupes. Lo que tú estudiaste, eso es lo que viene, ¿va? No te preocupes. Este es ya ves el video del A su texto. vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Ahora sí tu pregunta. Pregunta, ¿qué significa santificado sea tu nombre? ¿Y cuál es el verdadero nombre de Dios? Esto es muy importante todo esto. O sea, santificado sea tu nombre. Significa que el nombre de Dios es único y diferente a todos los nombres que existen. Significa que el nombre de Dios es apartado para la oración y que Él es el único nombre que merece toda la gloria, toda la honra, todo el poder y toda la alabanza. El único, pues Dios nos comparte su gloria con nada ni con nadie. En el Salmo 138 dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios es lo más sublime, excelso, elevado, glorioso, poderoso que existe. Y por eso debemos alabarlo. Santificado sea tu nombre significa que debemos alabar el nombre de Dios, engrandecerlo, magnificarlo, adorarlo, bendecirlo, enaltecerlo, glorificarlo y honrarlo. No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones y conducta. Por eso es que junto con las instrucciones de lo que debemos decir al orar para aprender el idioma del cielo, no el de la tierra. Jesús nos da instrucciones sobre las movitaciones y emociones y actitudes correctas que debemos tener. Santificado sea tu nombre, significa pues que debemos adorar al único y verdadero Dios, cuyo carácter está revelado en su nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Ya todos lo sabemos, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? ¿Cuántos no saben ese nombre? El nombre de Jesús. Aleluya. No te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Bueno, santificado sea tu nombre significa pues que debemos adorar al único y verdadero Dios, cuyo carácter está revelado en su nombre. Pero ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios?
¿Lo saben o no lo saben? Bueno, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? A ver si tengo tiempo, esos minutos para... En la Escritura, el Espíritu Santo revela a Dios con 72 nombres diferentes. ¿Cuál de esos nombres debemos santificar? Es lo muy importante. Hay un nombre que tenemos que santificar, ¿verdad? Bueno, ¿ya lo saben cuál es ese nombre que debemos santificar? Tenemos que saberlo porque si no estamos santificando otro nombre. Es muy importante. Hay mucho debate entre teólogos y denominaciones acerca de cuál es el verdadero nombre de Dios. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber ese verdadero nombre de Dios? Yo creo que Dios nos ha dejado ¿qué? Su palabra, o sea, la Santa Escritura, la palabra inspirada por Dios. Ahí está el santo nombre de Dios, en la cual lo vamos a saber hoy, por la gracia de Dios. Dice así, sigamos leyendo, está muy interesante todo esto. Pero los judíos, el pueblo escogido por Dios, es muy claro cuál es. Es muy interesante que cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre, Dios le dijo, yo soy, que son las 4 letras sagradas hebreas que conforman el tetragramatón, o sea, la Y, la H, la W y la H. Esa H es un peligro. Ahí está esa H, ¿no? Esto literalmente significa yo soy, el que existe en sí mismo. Dios no tiene un nombre propio, perdón, como tal. ¿Por qué? De tenerlo. Alguien se lo debió haberle dado. Y entonces, habría alguien superior a él, pero ¿cómo es el único Dios? Y no hay más. Por eso es que el Espíritu Santo asegura que es y existe desde la eternidad hasta la eternidad. Siempre ha existido y no fue creado, porque Él es la existencia misma. Él ha creado y dado nombre a todo lo que existe, visible e invisible. Entonces el nombre de Dios es YHWH. La I, H, W y H. O sea, esas 4 letras. ¿Cómo las podemos pronunciar? ¿Verdad que no? ¿Se puede pronunciar esas 4? No se puede pronunciar. ¿Por qué? ¿Ah? No tiene vocales. Por eso no se puede pronunciar. Y dice aquí, la sugerencia dice, y es lo más sagrado para el pueblo judío, al grado que no pronuncian ese nombre en voz alta. Hasta el día de hoy, en su lugar dicen Adonai. O sea que ellos le colocaron Adonai, que es palabra hebrea para el Señor, o Elohim, que significa creador. La inclusión de las vocales de ambas palabras aquí Elohim significa creador. O sea que, ¿de qué? Sí, sí. La inclusión de las vocales de ambas palabras en el nombre sagrado ha resultado en los vocablos Jehová o Yahvé, como está escrito en la mayoría de las Biblias. Aunque la verdadera pronunciación de la Y, la H, la W y la H sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Sin embargo, aunque el verdadero nombre de Dios no es un nombre propio en sí, debido a que se relaciona con todos los seres que Él creó, Dios ha manifestado con muchos nombres. Dios se ha manifestado, con muchos nombres diferentes que revelan su carácter, lo que es y cómo es.
Bueno, yo quería decirle acerca de esto. En la Biblia, usted tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Todos tienen su Biblia. La palabra de Dios dice ahí en Isaías 52:6, ¿verdad? ¿Quién tiene la Biblia ahí? Y me lo lee, por favor. Isaías 52:6. Mira lo que Dios le dice a su pueblo. Sí, ¿qué dice? Sabrán mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo hablo. He aquí estaré presente. ¿Qué está diciendo? Por lo tanto, mi pueblo sabrá qué, mi nombre. O sea que Dios va a revelar a su pueblo su nombre. O sea que Isaías fue primero que Abraham, Isaías fue primero que Adán, Isaías fue primero que Isaac, que Jacob, ¿verdad que no? Bueno, Isaías era un profeta y Dios está hablando a través del profeta Isaías que iba a revelar su nombre ¿a quién? A su pueblo. ¿Y acaso Israel no era el pueblo de Dios? ¿Por qué no se lo había revelado? ¿Por qué está diciendo que para un futuro iba a revelar qué? Su nombre. Y así Dios ha venido con el ser humano, con el hombre, mujer, Dios revelando hoy su nombre. Dios nos ha dado un nombre a nosotros que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre que Dios ha dado hoy? Jesucristo. O sea que Dios está revelando su nombre para hoy, para esta generación, porque yo creo que nosotros somos ¿qué? La última generación ya. Ha revelado ese nombre para que en ese nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. Sí. Entonces él iba a darle a revelar su nombre a quién, a su pueblo, lo que dijo que el profeta Isaías, y se cumple esa palabra. Así que mi hermano, ese es el nombre, sobre todo el nombre que nosotros hoy y todo el pueblo de Israel puede ser salvo. A Israel se le necesita sacarle, Jesucristo necesita sacarle ese velo, porque la palabra dice que cuando le caiga el velo, entonces ellos lo van a poder conocer. Se convertirán, porque no hay otro nombre en la cual ellos puedan convertirse. No hay otro, solamente Jesucristo. Y como dice allá, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Para que sepamos y conozcamos al verdadero, ¿sí o no? Al verdadero Dios. Y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, se ha sido revelado, ya es el nombre de Dios. ¿Qué buscamos? Yo sé que hay muchas religiones, muchas denominaciones, pero yo no me pongo a pelear con eso porque ya nosotros sabemos. Y aquí está en Primera de Timoteo 3:16. Dios fue manifestado acá. No, pero me gusta al principio. ¡Ey! Que no se puede discutir. Apunte, no se puede discutir. Va a discutir usted con el Espíritu Santo, dice la Escritura. ¡Ey! Indiscutiblemente. Dios es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado ¿en qué? ¿Y quién se manifestó en carne? No hay otro. ¿Otro se manifestó en carne? No. No hay ningún otro que se haya manifestado en carne, solamente Jesús. Dice, Dios se ha manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, y creído en el mundo, glorificado y de todo. Y entonces, amén, todo eso es lo que Dios hizo por nosotros.
por el ser humano, porque Dios nos ama a nosotros. Dios no quiere a nosotros. Y mira todo lo que hizo, manifestarse en la carne, mejor dicho, predicado, visto por los ángeles. Todo eso lo hizo porque nos ama. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, sino que nos demos al arrepentimiento. Y esto es lo que yo tenía, que Dios podía. Gloria a Dios. Y que Dios me lo bendiga. Nada, sí. Dios me lo bendiga. La gloria y la honra sea para Cristo. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a observar la segunda palabra clave, Señor, escrito todo en mayúsculas. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aprendemos por primera vez el significado de este nombre en la historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Dios se aparece a Moisés y le ordena liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés le pregunta, ¿qué si las personas me preguntan el nombre del Dios que me envió? Dios responde, diles, Eyeh me ha enviado a ustedes. Esa palabra hebrea, Eyeh, significa yo seré. En otras palabras, el nombre de Dios significa que es y el que será. La existencia de Dios no depende de nada o de nadie más. Dios simplemente es. Pero sonaría un poco extraño que Moisés fuera con los israelitas y les dijera, yo seré, me ha enviado a ustedes. Solo Dios puede decir, yo seré. Así que en la siguiente oración, Dios le dice a Moisés la versión que debe decir en voz alta. Yahweh, el Dios de nuestros ancestros, me ha enviado a ustedes. Esa palabra, Yahweh, es la antigua forma hebrea del verbo Él será. Este es el nombre personal del Dios de Israel. Aparece más de 6.500 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo interesante. A lo largo de los siglos, los israelitas querían honrar la naturaleza sagrada de este nombre divino. Así que cuando leían la Biblia hebrea en voz alta y llegaban a este nombre, dejaron de decir Yahweh. En lugar de eso, empezaron a decir la palabra hebrea para Señor, que es Adonai. Esta práctica ha continuado a lo largo de los siglos. Después, cuando las personas comenzaron a traducir la Biblia, adoptaron la misma práctica. En lugar de escribir el nombre divino, lo tradujeron como Señor, escrito todo en mayúsculas. ¿Comprendiste? Bien, porque hay más. Los antiguos escribas judíos querían prevenir que alguien dijera este nombre en voz alta, aún accidentalmente cuando leyera la Biblia hebrea. Inventaron una estrategia visual para asegurarse que tú dijeras Adonai. Tomaron las 4 consonantes del nombre divino. Esas letras corresponden a nuestras letras Y, H, W, H. Luego insertaron las 3 vocales de la palabra Adonai y las combinaron para crear una palabra híbrida artificial que si la pronuncias suena como Yahová, pero ningún israelita decía Yahová en realidad. Es simplemente un recordatorio visual para decir la palabra Adonai. Ahora se pone más interesante. Mucho después, los escribas cristianos no sabían que Yahová era una palabra artificial. Comenzaron a decirla en voz alta y a escribirla. Esta es la palabra que eventualmente entró al español como Jehová. Es una palabra que muchas personas usan todavía hoy. Pero lo principal es que la palabra Señor, en letras mayúsculas, es una indicación del nombre divino. No la confundas con la palabra Señor, que no está todo en mayúsculas en tus traducciones al español. Esa es en realidad la palabra hebrea Adón, que solo significa Señor o amo. Esta palabra puede referirse a reyes o al amo de un siervo, o incluso a un pastor de ovejas. En ocasiones, los autores bíblicos usan esa palabra para referirse a Dios en frases como el Señor de toda la tierra o el Señor de señores. Detrás de todas estas palabras, Jehová, Señor, Adonai, está el nombre divino original del Dios de Israel. Se refiere al que era, es y siempre será. Debido a que por mucho tiempo los judíos consideraron una blasfemia pronunciar directamente el nombre de Dios, preferían denominarlo las 4 letras. Tetragramatón en griego, tetragrama en español. Por esta circunstancia, la pronunciación original del nombre de Dios desde el tiempo hebreo no puede establecerse aún con exactitud. Los eruditos modernos conjeturan que originalmente se pronunciaba Yahweh, aunque en estos tiempos, en las traducciones modernas de la Biblia, por ejemplo, se escribe Yahvé.
Según la tradición judía, aparentemente, Yahvé es la tercera persona del imperfecto singular del verbo ser, significando por lo tanto Él es o Él será. Esta explicación concuerda con el significado del nombre dado en la Torá, donde se representa a Dios hablando, y por eso se usa la primera persona yo soy. Por lo tanto, el significado podría ser concretamente el que es. El nombre de Dios aparece aproximadamente 7000 veces en la Biblia, y a Dios se le conoce cerca de 72 maneras diferentes. Esto no significa que Dios tenga 72 nombres propios, como decir Juan, Pedro, Leonel, María, Mónica, y mucho menos significa que sean distintas personas. Dios es un Dios triuno, sí, pero es un solo ser. Cuando se dice que Dios tiene distintos nombres, es un aplicativo a la situación o el momento adecuado para llamar al Dios supremo. En esta ocasión, les mostraré solo algunos de los 72 nombres, los más importantes, y sus aplicaciones para nuestra vida. Número 1. Adonai, que significa mi Señor, o mi amo, mi gran amo, o mi Señor de señores. Antiguamente, a los judíos les estaba prohibido por cuestiones de respeto pronunciar el nombre sagrado de Dios. Este nombre, que fue el que el propio Dios dijo a Moisés en Éxodo 3:14. De ahí tiene dos derivaciones. Adonai Tsebaot, que significa Adonai de los ejércitos, tal como viene en 1 Samuel 17:45. La segunda derivación es Adonai Tzikeinu, que significa justicia nuestra, tal como explica en Jeremías 23:6 y 33:16. El número 2, Eye Asher Eye, que significa yo soy el que soy, tal como lo explica en Éxodo 3:14. El tercer nombre, El, que significa Dios en general, y de ahí vienen 7 derivaciones. El Betel, que significa Dios de Betel, la casa de Dios. El Olam, que significa Dios eterno, Dios de la eternidad o Dios universal. El Roi, que significa Dios me ve o Dios cuida de mí. El Shalom, que significa Dios de paz. El Sar Shalom, que significa Dios fuerte, príncipe de paz, como lo vemos en Isaías 9:6. El Shofet Kol Haaretz, que significa Dios que juzga a toda la tierra. Y El Shaddai, que significa Dios omnipotente. El cuarto nombre, Eloah, que significa el pavor o terror que despierta el poder de Dios. Quinto nombre, Elohim, que significa Dios es fuerte y poderoso. Sexto nombre, El Elión, que significa Dios del cielo, la tierra y las alturas. Séptimo nombre, Hashem, significa el nombre, también yo soy. Octavo nombre, Shejinah, que significa la presencia de Dios, tal como explica en Levítico 16:2, Éxodo 13:21 al 22. Y noveno nombre, Yahvé, que significa Él hace que llegue a ser, o yo soy el que soy. Y de Yahvé parte otro nombre, que es una derivación adaptada al latinismo, que es Jehová, que es una mezcla de Yahvé y Adonai. Hasta la fecha, los judíos ortodoxos que están apegados de una manera firme y estricta a su religión, siguen sin atreverse a pronunciar el nombre de Dios en voz alta, siguen sin escribir el nombre de Dios en sus textos. En ocasiones, omiten la letra O por una diagonal u otro símbolo, porque para ellos el nombre de Dios es tan sagrado y ellos, desde un punto de vista religioso, se sienten indignos de pronunciar un nombre tan santo desde una boca que no lo es. Bueno, ¿con qué nombre debemos llamar y orar a Dios entonces?
Bueno, en Mateo 23, 9 dice, y no llames Padre vuestro a nada en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. Jesús no quería que le dijéramos Padre a los líderes espirituales o religiosos en sentido formal u oficial. En ese tiempo a los rabíes, los maestros se les llamaba Padre, era un estado que Jesús quería que ese hombre, y más importante aún, esa actitud reverente se le ofreciera únicamente a Dios, porque dice que toda la paternidad humana es solo una imitación de la paternidad divina. Entonces Jesús dijo que debemos orarle al Padre, ¿no? En Lucas 11:2 y en Mateo 6:8 dice, pues está la oración de Padre nuestro, cómo debe ser, es la oración que debemos dirigirnos al Padre. En Juan 16:23 dice que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre se os dará. En Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te ha agradado. En Juan 11:41, al quitar la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. En Lucas 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y diciendo esto, expiró. Pero después de la muerte de Jesús, sus discípulos, ¿a quién le oraban? En Hechos 4:24 se lee que a los apóstoles le oraban a Dios. En Colosenses 1:3 dice que el apóstol Pablo le oraba a Dios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. Pide nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que después del regreso del cielo, algunas personas hablaban con él. En Hechos 9:4 y 5, cuando el Señor Jesús habló con Saulo y le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Estaban orando a Jesús? No, Jesús fue el que salió a encontrarlos a ellos, ¿no? Entonces dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús será hecho, ¿no? Dice que Jesús, en Romanos 9:5, dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas. En Filipenses dice que habla que en Filipenses 2:6-7 dice que habla Dios que se hizo semejante a nosotros. En Salmo 65:2 dice, tú oyes toda oración y a ti vendrá cada carne. En Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno solo, ¿sí? Entonces dice también que pues ya sabiendo que Jesús es el mismo Dios, dice Juan 14:3-14, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. En conclusión, Dios responde a nuestras oraciones a causa del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Podemos acercarnos confiadamente y directamente a Dios Padre por medio de Jesús. ¿Ya? Esto me toca a mí ya. ¿Sí? Ah, bueno. Pensé que era el anterior. Bueno, dice, debemos comenzar santificando su nombre, adorándolo con base a los significados de su nombre. Expresándole nuestro amor con nuestras propias palabras y con himnos y cánticos espirituales. Cantándole y alabándole en el corazón con acciones de gracia. Segunda, venga tu reino. Se iban a colocar en el espacio reino. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué significa venga tu reino?
Digamos que acá en la guía que nos dieron hace como un paralelo cuando Juan el Bautista está preparando, ¿cierto?, el camino para el Señor Jesús. Y él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, es porque todavía Jesús no se había manifestado públicamente ante las personas, todavía no había empezado, pero luego ya dice, posteriormente cuando Jesús empezó a hacer milagros y echar fuera demonios, dijo, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios, ¿sí? Entonces digamos que hay como tres puntos de lo que se refiere a venga tu reino o el cielo ya, el reino de los cielos está acá, y es el reino espiritual presente hoy en la tierra. Segundo, el reino milenial que se establecerá en la tierra en su segunda venida. Y tercero, el reino eterno, la nueva Jerusalén, Jerusalén del cielo nuevo y tierra nueva, entonces se refiere a tres. En este momento nos vamos a enfocar como en el primero, que es el reino espiritual presente hoy en la tierra. Entonces, en el pasaje de Romanos leíamos como la definición de que es venga tu reino. Dice que la justicia, que la paz, el gozo, el poder y la estabilidad del Espíritu Santo vengan en nuestra vida, ¿sí? La de nuestra familia, nuestros amigos, conocidos, vecinos, autoridades y todo el mundo. Por eso el Espíritu Santo exhorta a que hagamos rogativas, peticiones, oraciones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, ¿sí? Entonces, cuando viene el reino de los cielos, nosotros no podemos ser egoístas y quedarnos simplemente nosotros con eso, porque muchas veces eso nos pasa, ¿cierto? Llegamos a la congregación, creemos en Jesús, nos sentimos ya, entre comillas, santos, perfectos, que ya, y nos olvidamos de la gente. Pero cuando Jesús dijo, el reino de los cielos ha llegado a ustedes, dice, a ustedes, ni siquiera se refirió a él mismo. O sea, como llegué yo y ya, y listo, no, sino que él vino precisamente para compartir, predicar, sanar, que haya gozo, ¿sí? Entonces, justicia. Entonces, cuando nosotros decimos, venga tu reino, como dice el ejemplo, no solo es para que la paz de Jesús habite en nosotros, para que haya salvación para nosotros, sino para las demás personas, para las personas que nos rodean. Entonces, cuando hablamos de venga tu reino, asimilándolo a las cárceles, es para que nosotros declaremos que Jesús va a estar en nosotros, el Espíritu Santo, pero que nos da ese poder, ese revestimiento de poder del Espíritu Santo para poder entrar a las cárceles y que el reino de los cielos llegue a ese lugar. De la manera en que lo hacía antes, porque esto está muy modificado y está más fácil todavía, yo lo hacía de una manera en la cual buscaba de entrada quienes podían colaborarnos cuando no estuviera uno en el penal o dando la clase. En los patios, entregar el material, llevaba las copias para todos los que habían, llevaba además para, y empezaba a que cada uno participara, que todos participaran. E incluso a ellos los colocaba a que oraran para la apertura eh, del, del tiempo que íbamos a estar en la reunión. Entonces, les voy a pedir el favor que vamos a hacer la dinámica para que se ponga sabroso. Alguien que lo lea. Tu reino. ¿Por qué lo hacía de esa manera? Porque les ayudaba, tengo la vivencia de unos 3 internos que unos no sabían leer, otros no sabían escribir. Y los acercaba a alguien que fuera práctico y que les ayudara. Y entonces
yo más o menos le miraba, lea usted, de pronto era muy lento para la lectura y les empezaba a hacer ese ejercicio para que fueran soltando. Lo mismo para la escritura. Y yo llevo llevaba el manual y yo ya llevaba la respuesta y había preparado el tema y toda la cuestión. Y entonces, ¿qué sigue? Hay un niño que se llama Cuspi, que hace eso. Tiene como unos 15. Y antes de él ir, él llena todas las 15, les pone todas. ¿Por qué? Porque como es un área de máxima seguridad, a veces no hay lápiz, no hay. O hay quienes tardan en escribir, pero les cuesta tanto que mejor ya se los ha hecho. Y lo que hace es llega y da a veces él imprime los textos, así pues los que van aquí saliendo, y ya se los va dando para que lo lean y luego lo lean que sigue, que sigue. Cuando dices, abre aquí en la Biblia, se tardan años para encontrarlo, ¿no? Entonces, esas son buenas técnicas. Y les cuento un testimonio. Hubo un hombre que no sabía ni leer ni escribir. Y una ocasión me llamó y me dijo, en Villahermosa, me dijo, ¿cómo hago yo para creerle si yo no sé ni leer ni escribir? Y Dios me dio el privilegio de decirle, si usted me perdona, yo le puedo colaborar con algo. Le llevé 2 cuadernos con las vocales. Le decía a mi esposa que me colaborara haciendo para que él hiciera planas y empezar a escribir. Me dijo, le dije, me da pena, pero ¿te puedo colaborar con eso? Me dijo, hágale. Y le llevaba, el día martes le llevaba un cuaderno. Hacía las planas. El día que ella lo hacía, el día jueves que volvía, él me entregaba el que le había dejado y le dejaba el otro. Y le calificaba. Mi esposa me colaboraba con eso y le calificaba. Al mes y medio, en uno de los 2 cuadernos, me escribió un versículo bíblico. Entonces, por eso, no sé si estoy bien en esta dinámica y eso era lo que hacía. Entonces, por lo cual es muy importante cuando uno les lleva y les ayuda a personas que son iletrados y entonces esto sirve también para ese tema. Y en Villahermosa me buscaban en los otros patios para que les colaboraran con ese tema. Y le doy la gloria a Dios porque tuve el privilegio de varias personas que hicieron eso, salieron escribiendo, leyendo, así no haya sido recorrido, pero ya tenían un principio. Y entonces eso es el anhelo que uno debe tener para esta labor. Entonces ya lo leyeron, ¿no? Ojo con el que no va a leer. Otro que lo lea. Mi vida, familia, Y le van poniendo cuidado a todo esto que vayan leyendo, porque a través de lo que vamos leyendo vamos a encontrar una respuesta del cuestionario que vamos a tener ahora. Esto se lo leía yo. Hágase. Yo se los leía porque les decía, hágase tú. ¿Qué colocarían ahí?
llevaba una diapositiva, un PowerPoint, o les mostraba en el video BIM, les mostraba qué debían de anotar. Y el que no sabía escribir muy bien, espere, tranquilo, termine y cópielo como dice ahí. Que escribo la voluntad con B larga, no importa, corríjalo porque está así es como debe de hacerlo. Entonces, esta parte se la he explicado de esa manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Otro, había algo en especial. Había de quienes se mofaban de la lectura que hacía el que estuviera en ese momento. Entonces, no era que yo iba a cogerlo a coscorronearlo, ¿no? Sino que él lo leía y volvía y lo hacía leer. Y llamaba al que lo hacía burlándose. Léalo usted y recorrido. Y había ya después, nadie criticaba al otro. Entonces, de esa manera, hacía las clases. Otro, para que no vayan a dormir. Por allá atrás, que no, por ahí. Le va poniendo cuidado, ¿no? Ah, me acabó el repertorio. Toca responder. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De pronto le preguntaba a alguno, decía, ¿cuál cree usted que es la voluntad del director del penal? Y empezaban a dar diferentes opiniones. Y le ayudaba en lo que yo ya había preparado. Y entonces la voluntad de Dios o del director de la cárcel es algo similar a lo del director del penal. ¿Qué quiere el director del penal? Que usted sea obediente a las normas que están establecidas en el penal. De esa manera, nosotros no estamos siendo obedientes a la palabra. Porque, ¿qué dice Mateo 7:21? Alguien que lo busque, el que no tenga Biblia, se le acerque un evangélico para que la... Cuando salía alguien así, yo lo escuchaba, pero ¿qué dice propiamente la palabra? Alguno que la lea. Decía algo allá.
Léalo, léalo. Léalo, porque tenga el privilegio de no quedar dormido atrás. Eh, sí, ahora Beto dijo anoche que iba a tener media hora para dar esas explicaciones de todo. No, no, es correcto. Y de eso se trata. De eso se trata lo que nosotros debemos de ir a hacer, porque son casi nuevos los que les vamos a ir a la palabra, ¿cierto? En lo penal. Porque yo no puedo salirle allá a un interno que apenas llegó hoy y le dar una prédica, arrepiéntase, hijo del diablo, que no sé qué. Ahí mismo no, al otro día no vuelve, ¿sí o no? Y me hace mal la atmósfera. Exacto. No, de eso se trata, de que esas preguntas ahora se las respondo. Venga, ahora cuando terminemos voy y le hablo a él. Cuál es tu incógnita? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es la duda que tenés? Entonces, yo creo que he sido un poco corto, pero Dios me lo bendiga.